Profe, una pregunta, las clases van a seguir así todo el semestre, ¿cierto? Pues hasta que no nos digan lo contrario, pues me imagino que sí. Pues ojalá no, pues yo todavía guardo la esperanza de que lo levanten, pero para cómo está la vaina y personalmente yo veo que la gente no se está cuidando. Entonces, si eso es así, será Es complicado, posible que pero el otro semestre también sea así también. Si sigue así, claro. pues podría darse el caso. Pero todavía es muy difícil proyectar esas cosas, sí. Mm, Claro, sí, señor. Es que no sabemos todavía cómo se van a desempeñar respecto de los sectores económicos, cómo podrán empezar a trabajar, porque obviamente que hay mucha gente que simplemente no va a tener recursos de todo este tiempo que no han podido trabajar como para tener el siguiente semestre. Claro, sí, Entonces yo señor. sé que eso están estudiando todas esas vainas. Habrá que esperar a ver No le si queda de provecho. verdad de aquí a mayo, al 1 de Sí, mayo, señor. ya ha mejorado la cosa. Ojalá sí, ojalá sí. Sí, señor, gracias. Profesor, disculpe, Sí. ¿cuándo va a subir la clase anterior? Es que yo no tuve la oportunidad de verla completa. Ok, no, yo si Dios quiere hoy subo todas las clases, ¿sí? Por favor, si por alguna razón eh, mañana viernes en la noche no les he subido las clases, alguien que me escriba por el WhatsApp y me lo recuerde, pero la idea es hoy voy a aprovechar precisamente para subir todas las clases, sino que siempre se demora la conversión de los videos porque son pesaditos. Profe, Entonces, si es el caso, mañana alguno que me recuerde para poder, igual que el fin de semana ya tengan toda la información. ingeniero, usted nos dijo que hoy no iba a dar la nota. Perdón, ¿me hablas más durito? Nos dijo que hoy nos iba a socializar las notas. ¿Sí puede? Sí, pero al principio, pues yo les dije que mejor íbamos a adelantar y yo les colocaba también en estos días, les publicaba, digamos, las notas en un PDF antes de subirlas al sistema y pues según eso, los que tengan directamente alguna duda, pues sobre eso lo miramos para no de pronto perder más tiempo de clase acá, sino poder ir adelantando sobre todo estos temas que necesito que queden bien, bien moliditos. En cambio, la socialización del parcial, pues en general, fue un parcial para ustedes muy, muy fácil, pues todos tenían el tiempo suficiente para desarrollarlo y esperemos que les haya quedado bien hecho, por lo menos el ejercicio que tenían que inventar. Entonces, no creo que vaya a haber problemas respecto de esas notas. Igual yo se las publico antes de subirlas al sistema y quien tenga alguna duda, pues me escribe por, por el WhatsApp o por el modo y pues de manera privada miramos a ver sobre qué hay duda. ¿Listo? Yo eso lo pienso hacer a más tardar para este fin de semana, es decir, para que ya para el fin de semana se pueda subir ya todas las notas al sistema y por lo menos ya queden listos con su primer corte. ¿Entendido eso? Sí, señor. Gracias. Ok, volvemos a mirar acá específicamente lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Como aquí ya nos habla de eh, atención especial debe darse al cálculo del peso específico de suelos situados bajo el nivel freático. Ah, bueno, lo que pasa es que vamos a tener agua, ¿sí? Y suelo debajo de cierto nivel freático en algún momento, no lo podemos encontrar. Entonces recordamos qué es lo que significa nivel freático. Entonces nivel freático es cuando la altura de la lámina de agua se encuentra con la presión atmosférica, que es igual a cero. La altura siempre estará referenciada respecto de alguna cota, es decir, respecto de algún nivel, de alguna marca que tengamos, de alguna profundidad.
Podría, bueno, voy a hacerles aquí un poquitico de pronto de qué significa eso. Eh, eso que habla ahí de por qué hay que prestarle bastante atención. Y es un adelanto pequeñito de lo que vamos a estar tratando muchísimo con estos mismos temas de relaciones gravimétricas y volumétricas que se vuelven a presentar, en los esfuerzos efectivos. Entonces, ¿por qué es que es tan importante esta vaina? Entonces vamos a simular lo que es un nivel freático para el caso. Entonces, nivel freático siempre vamos a hacer referencia a las letras NF. Y es una cota. Ojo que este simbolito es de lo que ustedes ya tuvieron que haber visto en mínimo, mínimo en topografía, pero yo sé que también lo tuvieron que haber visto en expresión gráfica. Y si no, a partir de ahorita, eso es lo que significa un nivel o cota. Y ustedes ese dibujito de un triangulito invertido con una rayita donde usted normalmente coloca la altura a la que se está haciendo referencia de la parte del vértice de ese triangulito, es decir, si nosotros aquí le ponemos 200 metros, significará de que aquí en esta parte en particular, en la parte de abajo del triangulito, son 200 metros. Entonces, habrá referencia de 200 metros a partir de qué. Entonces, sobre el nivel del mar podría ser, o a partir de tal cota, o tal altura, ¿sí? Una referencia. Entonces, esto ustedes lo tienen que utilizar también en la línea de construcciones, en acueductos, en todo lado, en estructuras. En todo lado uno siempre referencia un plano con cotas, es decir, la diferencia de alturas que se va presentando.
Entonces, supongan unos estratos de suelo y existe un nivel freático, es decir, que esto aquí es presión atmosférica y esta es la altura de la lámina de agua. ¿Sí? Pero vamos a tener, puede ser que todo esto sea agua hasta aquí y de aquí para acá tengamos suelo. Es decir, como es un río nosotros vemos el agua, pero tiene tanta agua que se ve en la parte superior que seguramente es que todo el terreno que está debajo de ella, muy cercano, hasta cierta profundidad, está con un alto contenido de humedad. Entonces, cuando se presentan esas situaciones, es cuando tenemos eso de que se denomina presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Y qué es una presión hidrostática? Ya lo vamos a mirar. Entonces, tenemos un nivel freático, es decir, que encontramos el nivel de agua respecto a una profundidad, pues tendremos unos estratos que hay por debajo de ese, estratos de suelo por debajo de esa agua, y todo lo que haya a partir de la presión atmosférica cero, es decir, de donde está el nivel freático hacia abajo, se genera una presión hidrostática. Entonces, ¿qué es una presión hidrostática? Pues precisamente es un incremento de presión
que se va generando a medida que vamos profundizando bajo el nivel freático. Como para que me entiendan, por favor, díganme, respóndanme con yo, así, la palabra yo, los que alguna vez hayan tenido la oportunidad de bañarse en una piscina o en un río. Los escucho. Yo, sí, señor. Yo, Todos. Yo. Ok. O sea que prácticamente todos saben de qué les estoy hablando. Normalmente en algún momento se presenta de que de pronto se van hacia el fondo del agua. Y cuando van hacia el fondo del agua, ¿qué sienten? Sienten de pronto que el agua precisamente les está generando como más presión, es decir, uno se siente más incómodo. De hecho, que por eso es que existen los trajes de buzos y demás, porque a medida que uno profundiza dentro de una capa o napa de agua, es decir, una masa de agua, a medida que uno se profundiza respecto del nivel freático, es decir, respecto de la lámina superior de esa capa de agua, a medida que uno se sumerge, uno se siente más comprimido. Ese es el efecto de la presión. Y eso precisamente es la cuestión de la presión hidrostática. Y entiendan una presión hidrostática, noten que esto es como un triángulo, ¿sí? Que va aumentando a medida que vamos profundizando. ¿Sí? Él baja, aumenta. Sigue bajando, sigue aumentando. Sigue bajando, sigue aumentando. Sigue bajando, sigue aumentando. Digamos que aumenta positivamente hacia la derecha, ¿sí? Como lo tenemos ahí. De hecho, que ese es el concepto claro de lo que ustedes tendrán que hacer muchas veces cargas de modelos idealizados en la línea de estructuras, perfectamente. Entonces, una carga triangular no es más que eso. Lo que pasa es que ustedes casi siempre los hacen sobre elementos horizontales o tal vez inclinados, pero a medida que avanzan respecto de un punto fijo, empieza a aumentar. Continúan avanzando, continúan aumentando. Continúan avanzando, continúan aumentando. Como aumenta, digamos, paulatinamente, mediante va avanzando, en este caso el avance se presenta hacia abajo, a medida que bajamos, aumenta, a medida que bajamos, aumenta. Como es una carga que se va teniendo esa relación, que a medida que profundizo, aumenta la carga, ¿sí? Pues se genera lo que se conoce como una carga triangular. Por eso es que las cargas triangulares realmente existen, ¿sí? No es que simplemente sea para que se rajen en los parciales de estructuras ni nada por el estilo de la línea de estructuras, sino que de verdad son cargas que se presentan. Y en materia de presión hidrostática, entonces, cuando ustedes están en una piscina o en un río y que el nivel de agua les da por debajo de la cabeza del tronco, ustedes se sienten libres en la parte superior, perfectamente. Pero si se empiezan a meter todos, se sumergen hasta el fondo del agua, empiezan a sentirse más presionados. Eso precisamente cuando está en contacto con la lámina de agua en la parte superior, es decir, el nivel freático, no sienten nada de presión porque es la presión atmosférica, es decir, presión igual a cero. A partir de allí hacia abajo, sí empieza a aumentar la presión a medida que usted se profundiza. Este concepto de estas presiones, nosotros presiones o esfuerzos, también es lo que vamos a hablar respecto de los suelos. Para nosotros una presión o un esfuerzo lo vamos a entender como lo mismo, solamente en mecánica de suelos. Y esto es algo de lo que vamos a ver precisamente en esos temas de esfuerzos efectivos, que a medida que nosotros profundizamos respecto a un nivel freático, la carga va aumentando. Pero no solamente cuando hay agua,
Simplemente cuando hay suelo también se presenta esta situación, que a medida que profundizo, siento más presión. ¿Por qué voy a sentir más presión? Porque voy a tener los estratos superiores y cada uno tiene su peso propio. Y si nos da por montarle una estructura encima, pues le vamos a adicionar más carga. Hagan de cuenta que estuviesen en su casa y de pronto las personas que viven con ustedes se les sienta al lado y después se les empieza a montar encima. Entonces, los mismos casos que siempre hemos hecho. Ah, bueno, si llega otro y también se les monta encima, pues ya ahora tengo la presión que me ejercen esos dos que me he montado. Para el caso, los suelos son así. Los estratos están unos montados encima de otros. El que está en la parte superior, pues no tiene mayor presión. Empieza a tener presión es a medida que profundizo. Quiere decir de que los que estén más abajo, pues van a estar más comprimidos. Por eso es que normalmente para las cimentaciones, nosotros casi siempre nos tenemos que profundizar. Mucho o poco, según la estructura y según las condiciones del suelo. Pero es precisamente para llegar a esa parte que está más compacta en un terreno. ¿Se entiende este concepto de lo que es el nivel freático respecto del agua? Entonces ya saben, por ejemplo, esto podía ser perfectamente un río, pero también podemos encontrar un nivel freático, digamos, por esta zona, ¿sí? Por debajo de lo que son los estratos de suelo. También lo podemos hallar. Lo que pasa es que vendría siendo de un agua subterránea. Pero igual, lo único que indica es que en ese punto donde nos digan que hay nivel freático, es que la presión atmosférica choca con la lámina de agua, es decir, la presión es igual a cero. ¿Se entiende eso? Profe, una pregunta de esto, Sí. es que en alguna oportunidad tuve la oportunidad de ir a una parte donde como una falla y ahí están esas aguas que son como, esas aguas que llaman, esas que tienen como calor, Termales, bueno, termales. esas termales. Entonces digamos que a uno le manden a hacer como un ingeniero un estudio de suelos ahí. El comportamiento de esos suelos, o sea, hay veces en los que hay como, sí, acuíferos, pero entonces debajo de los acuíferos sale aire. En ese caso, ¿cómo estaría compuesto el suelo o cómo sería? No, sino que pues eventualmente usted tiene que identificar. Nosotros para la cuestión de suelo siempre tenemos que identificar dónde se encuentra el nivel freático básico, ¿sí? Si se presentan esas situaciones de pronto de aguas termales e incluso los geysers, todos esos temas de específicos nosotros los vamos a ver en los temas posteriores que entran para el segundo corte respecto de formas del agua en el suelo. Es decir, vamos a aprender lo que son lo que es un manantial, que es un acuífero, que es un geyser, que es un agua termal. Todo eso lo vamos a ver obligatoriamente. Pero si resulta de que el agua se encuentra a cierta presión, pues aparte de la presión atmosférica, está afectándose otro tipo de presión allí. Normalmente es una referencia de diferentes presiones desde el punto de donde llega el agua hasta esa zona. Ese concepto es exactamente el mismo que ustedes van a tener que manejar desde mecánica de fluidos y es aplicable, por ejemplo, en acueductos. Se supone que el agua se almacena en algunos tanques y desde la zona de captación de un acueducto. Y eso normalmente debe estar muy superior a la zona poblacional que va a abastecer. ¿Para qué? Para que exista una diferencia de niveles, algo así. Sí, señor, gracias.
¿sí? Existe una zona donde está la captación y existe una zona de la población a donde va a llegar el agua. Entonces, ¿sí? Supongamos que esta es la población y esto es la zona de captación. Desde donde está almacenada el agua hasta donde va a llegar, se supone que esto debe estar mucho más alto. ¿Para qué? Para que se genere una presión, una cabeza de presión, una presión hidrostática allí, ¿sí? Entonces, aquí en todas estas zonas va a permanecer una buena presión. Si esto fuese una cuestión, un edificio que es mucho más alto que la línea que tiene la cabeza de presión del agua, pues obligatoriamente para llegar a pisos superiores, es decir, esta diferencia de nivel que hay entre acá y acá, tendrán que utilizar algún medio mecánico, alguna bomba. Entonces quiere decir que eso de lo que estaba hablando el compañero, si se llega a presentar otro tipo de presión, bueno, pues hay que analizar a ver qué adicional está afectando. Pero esa afectación es directamente con el agua. Lo otro es qué tanto está el agua por encima o por debajo del suelo, ¿sí? Eso, esa parte de la presión del agua termal y demás, pues es un estudio específico hídrico, ¿sí? Para esa condición. En materia de mecánica de suelos, lo único que nos interesa es qué presión le está generando a partir del nivel freático hacia abajo los estratos de suelo. Listo. ¿Entendido? Sí, señor. Listo. Todo esto nosotros lo vamos a manejar y a masticar muy bien, todo esto que tiene que ver con estas presiones. Pero pues ya por lo menos saben de que sí existen, ya saben por qué es que se forman las cargas triangulares en general en lo que se empiecen a ver o estén viendo de la línea de estructuras y de ahí en adelante, que es simplemente un desplazamiento y voy aumentando. Me desplazo, voy aumentando. Esa escala en la que se maneja eso, pues me va a generar, a la final es una carga vertical. Y en materia de suelos y de presiones hidrostáticas, eso es el tipo de dibujito que nosotros vamos a tener que trabajar normalmente en lo que son los esfuerzos, cálculos de esfuerzos efectivos en los suelos. Continuamos. Entonces, continuamos con nuestras formulitas. Ya sabemos qué es lo que pasa con el agua. Tenemos otro tipo de gama, es decir, otro peso unitario o peso específico, el que se conoce como sumergido. Y ojo, porque aquí háganme el favor, y si no tienen idea, revisen, busquen qué es lo que tiene que ver con el principio de Arquímedes, ¿sí? Algo que ustedes deben saber como desde prekinder en materia de ingeniería civil, el principio de Arquímedes. Por favor, para la próxima clase, todos repasen, busquen o aprendan qué es el principio de Arquímedes. Porque el principio de Arquímedes está directamente inmerso en lo que es esta formulita que está aquí. Entiéndase esa comita, cada vez que tengamos un gamma comita, significa gamma sumergido. Todos los otros siempre tienen escrito si es gamma de sólidos, si es gamma saturado, no sé qué, como un subíndice. Pero en materia de gamma sumergido, de lo que sea un peso unitario sumergido o peso específico sumergido, simplemente es hacer la gamma comita, una comita. Ingeniero, el principio no es el que es una fuerza de empuje a un cuerpo. Sí, correcto. Y Sí, efectivamente eso es lo que pasa respecto de eso, porque si estamos hablando de algo sumergido, ¿en qué estará Una fuerza de sumergido? empuje. En agua En específicamente. agua. Entonces, ahí eso es lo que tienen que hacer. Pero por favor, analicen, repasen o aprendan bien
es el concepto matemático, según, o sea, la solución matemática de qué es lo que es el principio de Arquímedes, para poderlo mirar en la próxima clase, por qué es que sale específicamente esta fórmula, que el gamma sumergido es igual al gamma saturado, que ya lo vimos, lo acabamos de ver, este gamma saturado, esta fórmula, menos el gamma del agua. ¿Sí? Y por favor, también de una vez revisan o repasan o buscan o investigan a qué es igual el gamma del agua. ¿Sí? Cuando me refiero a que es igual el gamma del agua, simplemente es que busquen la parte numérica, ¿no? La parte numérica. ¿A qué es igual el gamma del agua? Para poder entender en la siguiente clase bien por qué sale que el gamma sumergido es igual al gamma saturado menos el gamma del agua. ¿Listo? Entonces, Ingeniero, ¿me puede hacer un favor? sí, ¿Me puede mostrar la diapositiva que muestra lo del peso saturado? el gamma saturado, aquí está, que es peso de sólidos No, más no, peso del agua. la otra, la primera que usted mostró, la primera fórmula de saturado. ¿Se acuerda? ¿Esta? No, es como la primera. Esa. Este es simplemente el gamma, que es un peso sobre volumen, el de la muestra. Si resulta que la muestra está saturada, es decir, está en condición saturada, donde solo tenemos la fase sólida y la fase líquida, pues será el peso cuando se presenta la saturación y el volumen también de la muestra cuando está saturada. En ese caso en particular, pues el peso será igual al peso de sólidos más el peso del agua. Y la parte del volumen, como está saturado, es decir, el agua desplazó todo el aire, pues solamente vamos a tener el volumen de agua y el volumen de sólidos. La sumatoria de los dos es lo que nos da el volumen total. Por eso es que aquí tenemos eso. Realmente simplemente es un gamma, un peso sobre un volumen. Pero como la condición del suelo nos dice que está saturado, cuando está saturado solo tenemos dos fases, la fase sólida y la fase líquida. Entonces, en materia de peso, cuando solo tenemos esa fase, pues ¿a qué será igual el peso total? Pues al peso de los sólidos más el peso del agua, no hay más. Y en materia de volumen, como solo tenemos dos fases, pues será la sumatoria del volumen de los sólidos y el volumen del agua, no hay más. Eso será el volumen total. Y eso es lo que es el gamma saturado como tal. Ingeniero, ¿y la que está antes de humedad o contenido de agua que usted habló?
esta, La pues, que está antes de esa, la diapositiva que está antes. Esa. esto es grado de saturación. Ok. En esta solamente se relacionan volúmenes, por la parte de volúmenes. Y está directamente relacionado es qué tanta agua tienen los vacíos. Porque lo único que puede contener agua en el suelo es la parte de los vacíos, así de simple. Entonces es volumen de agua sobre volumen de vacíos en porcentaje, multiplicado por 100. Gracias. ¿Listo? Entonces volvemos aquí ya para terminar. Lo que tenemos ahí simplemente es el gamma sumergido, que va a ser igual a un gamma saturado menos el gamma del agua. Cuando para la próxima clase investiguen bien o repasen bien lo que es el principio de Arquímedes, la parte matemática, entenderemos bien por qué sale esta fórmula. En esta fórmula va a estar inmerso el principio de Arquímedes. Tenemos también el peso unitario de los sólidos sumergidos, es decir, nosotros podemos a cualquier cosa que esté sumergida sacarle un peso unitario. Pues, ¿qué va a hacer? Bueno, pues para el caso de los sólidos, pues solamente es peso de sólidos y volumen de sólidos. ¿Qué es lo que hace sumergido? Que seguramente la muestra está por debajo, está por aquí, debajo del nivel freático. Es lo único. Es decir, nos está indicando es eso, que al estrato al que le estamos haciendo el análisis está por debajo del nivel freático. Dejemos ahí, la próxima clase continuamos viendo. Yo les paso también aunque ustedes ya las tenían las diapositivas generales desde la vez pasada, vayan mirando lo que tiene que ver con gravedad específica para poder ya avanzar en el tema y empezar a desarrollar un poquito de ejercicios, por lo menos la parte básica de lo que son las primeras demostraciones. ¿Listo? Ingeniero, ¿me puede hacer favor de ponerme la número 7? Ah, ya la quito. No me preocupe, ya yo la miro acá en las diapositivas. La número 7. Número 7. Sí, la que estábamos viendo ahorita. Sí. Voy a tomar uno. Gravedad específica de los sólidos. Muchas gracias, ingeniero. En general es una gravedad específica. La gravedad específica siempre es un gamma, es decir, un peso unitario, un peso específico relacionado con el peso específico o gamma del agua. Siempre va a ser el denominador para una gravedad específica, siempre es gamma del agua. Entonces, dependiendo de lo que necesitamos hallar,